Vamos con las últimas actividades, las voy a explicar, ¿sí? Porque después la van a ver escrita para el cuaderno y entender lo que tenemos que hacer. Bien, como ustedes ya pasaron por la escucha del cuento, luego vieron las imágenes del cuento y escucharon a la mamá o al papá, después ustedes contaron la historia viendo las imágenes, identificaron cómo empieza la historia, qué problema tiene esta historia y cómo termina la historia. Mencionaron los personajes también del cuento. Ahora lo que nos toca hacer es, como primera actividad, dibujar el inicio del cuento, el problema del cuento y el final del cuento. Van a ser 3 dibujos donde en esos dibujos se vea expresado lo que ustedes le han contado a la mamá cuando identificaron cómo empieza el cuento, qué problema tiene esta historia, dónde se presenta el problema, ¿sí? Porque no es todo bonito lo que sucedía. Había algo que estaba molestando, había algo que hacía ruido, había algo que lo ponía mal al niño. Ahí está el problema. Y el final de la historia es cómo se termina resolviendo ese problema, ¿sí? Entonces vamos a hacer 3 dibujos. Uno donde esté el inicio, segundo dibujo donde esté el problema y tercer dibujo cómo termina esta historia. Eso por un lado. La siguiente actividad es que de toda esta historia que ustedes han escuchado van a tener que dibujar 5 elementos que a ustedes les haya llamado la atención, ¿sí? Busco, a ver, me gustó este elemento, este objeto, lo dibujo, ¿sí? Y después van a buscar papelitos, pero no papeles pequeñitos, ¿sí? Un papelito de un tamaño medianito, donde ustedes luego van a guardar en la caja que les había mencionado que tienen que decorar. ¿Qué van a hacer con esos papelitos? Por ejemplo, esto es un ejemplo. Si yo dibujo una mochila, voy a escribir la palabra mochila y la voy a guardar adentro de la caja de las palabras. ¿Se entiende la actividad? Busco 5 elementos que me hayan llamado la atención de la historia. Por ejemplo, no sé, digamos habitación, por decir habitación, ¿no es cierto? Dibujo la habitación, solamente en el cuaderno va a quedar el dibujo de eso. Pero después ustedes van a agarrar un papel, ¿sí? Un papel de un tamaño mediano, no que sea minúsculo, ¿sí? Y van a escribir habitación. Una vez que hayan escrito habitación, con ayuda de algún adulto y el que se anime lo puede hacer solo, ¿sí? Que sería el intento de una escritura solito. Cuando ya la tengan, van a agarrar su caja y la van a guardar, ¿sí? Así que a ninguno les va a quedar las mismas palabras guardadas porque cada uno está haciendo su propia caja de palabras. Y a medida que nosotros vayamos avanzando con otros cuentos, vamos a seguir agregando palabras en la caja o también con actividades propiamente de lengua. Entonces cuando vaya a la casa de un amigo, la casa de la abuela o cuando quiera en la noche practicar lectura, yo puedo meter la mano, revolver y saco una palabra y la leo solo, ¿sí? Bien, entonces repasamos las actividades. Vamos a dibujar en el cuaderno el inicio, el problema y el final de la historia. Bien, luego vamos a buscar 5 objetos que les llamó la atención de este cuento. Luego vamos a buscar 5 papelitos y vamos a escribir el nombre de esos objetos que dibujé. Ojo con la letra, porque aquella letra que yo no la haga bien va a ser re difícil después de entenderla y poder leerla. Entonces, tengo que ser cuidadoso, trazarla bien bonita, bien prolija, para cuando más adelante yo agarre ese papel y quiera leer esa palabra, se tiene que entender lo que escribí hace un tiempo atrás. ¿Entendido? ¿Sí? Y si me equivoco, busco otro papel. Si me quedó la hoja muy arrugada, si me quedó muy sucio la hoja de tanto borrar, si se me corrió el lápiz, si ustedes ven que eso va a ser terriblemente feo, me tomo el trabajo de buscar otro papel
y lo vuelvo a escribir hasta que salga, pero así, más que excelente. Una vez que escribo esas 5 palabras en esos 5 papeles, los guardo en la caja que ustedes han decorado, ¿sí? Bien, espero que tengan buen fin de semana, deseo que descansen, que se diviertan, que puedan reunirse con los familiares, que puedan ver a las abuelas, los abuelos, primos, tíos. Cuídense, colóquense los tapabocas, cuiden a la mamá, no la hagan rabiar, cuiden al papá, no lo hagan rabiar, pórtense bien y ojalá les hagan alguna comida rica, un helado por ahí, quien les dice, ¿sí? Bueno, les mando muchos besos, los quiero y nos vamos a ver el lunes, ¿sí? Besitos.